En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Amantísimo Jesús, que abristeis a los hombres los tesoros de vuestra clemencia infinita, imploro vuestra misericordia en favor de nuestra nación, de la cristiandad y del universo entero. Echad pues una mirada compasiva sobre toda la tierra. Ay, llega al extremo la maldad y la desolación. Cuánta cizaña de errores ha sembrado por todas partes el enemigo infernal. El infierno hace cada día nuevas conquistas. Las almas se pierden y caen en el abismo. El mundo arrastra a la muchedumbre con seductores halagos. Cunden como contagio las máximas perversas. El interés es casi el único resorte de las acciones humanas. Todo lo inundan el fraude y el engaño. Una sed frenética de placeres impuros consume a todos los estados y edades. Y para colmo de desdichas, el respeto humano domina y tiraniza a los mismos buenos. ¡Ay! ¿A qué abismo tan espantoso de males nos precipitan la irreligión y el libertinaje de nuestros días? ¿Y seréis, Señor, insensible a tanta miseria? ¿Permitiréis que sea derramada en balde vuestra sangre preciosa? Oíd los lamentos de las almas que tiernamente os aman, y conmuévase vuestro corazón santísimo a la vista de tantas desgracias. Suspended el curso de tantas maldades, y sobre todo detened el torrente de los sacrilegios, origen principal de nuestros males. Brille vuestra faz serena en la tierra, sople sobre ella vuestro espíritu vivificador, y renuévela toda, a fin de que sea vuestro santísimo nombre glorificado, acatada vuestra religión santa, observada vuestra ley divina, y os alaben y gocen los hombres por infinitos siglos. Amén. Divitias Christi. En español, esto quiere decir las riquezas de Cristo. Divitias Christi, las riquezas de Cristo. En la epístola de hoy, Efesios capítulo 3, versículos 13 al 21, San Pablo está proclamando las riquezas de Cristo. ¿Cuáles son estas riquezas de Cristo? Nos dice San Pablo, la virtud, la fuerza del Espíritu Santo, para que crezca en nosotros el hombre interior. Que Cristo more por la fe en nuestros corazones. Que estemos arraigados y cimentados en la caridad de Cristo. Y que comprendamos la anchura y largura, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Esto es lo que está diciendo San Pablo. Él aquí nos está describiendo las riquezas de Cristo. Una de estas riquezas, que estemos arraigados y cimentados en la caridad de Cristo. No hay riqueza más grande o más preciosa que esta en todo el mundo. Que estemos arraigados y cimentados en la caridad de Cristo, no en cualquier caridad, no en una caridad humana o en una caridad del mundo como el mundo conoce la caridad, sino arraigados y cimentados en la caridad de Cristo. ¿Qué significa esto? Pues, para comenzar, significa que tenemos que ser bautizados. Para estar arraigados y cimentados en la caridad de Cristo, tenemos que ser bautizados. Si uno no es bautizado, ¿cómo va a poder estar cimentado en la caridad de Cristo? Aunque practique la caridad, humanamente hablando.
Es una realidad completamente diferente al bautizado que está cumpliendo con obras de caridad, obras de misericordia. Hay que estar arraigados y cimentados en la caridad de Cristo. Esta es una de las riquezas de Cristo. San Pablo, él mismo describe su misión. Básicamente él dice que su misión es de proclamar y de difundir las riquezas de Cristo. Y obviamente para poder proclamar y difundir las riquezas de Cristo, pues él las tiene que estar viviendo. Esta también es la misión de la Iglesia. La misión de la Santa Iglesia es de proclamar y difundir las riquezas de Cristo. No nomás para que todas las gentes conozcan estas riquezas, sino que para que las vivan. ¿Cómo se van a vivir estas riquezas de Cristo? Para allá voy. A través de los sacramentos. Pero escuchen estas palabras de San Pablo, porque aquí él mismo está describiendo su misión. Y como les digo, esta es también la misión de la Iglesia. Esto lo está haciendo en uno de los versículos que viene un poco antes de la epístola de hoy. La epístola de hoy es Efesios 3, capítulo 3, comienza con el versículo 13. 5 versículos antes, en el versículo 8, Efesios 3, 8, escuchen lo que dice San Pablo. Cita: a mí, el más inferior de todos los santos o fieles, se me dio esta gracia de anunciar en las naciones las riquezas investigables de Jesucristo. Esa es su misión. Anunciar a todas las naciones las riquezas investigables de Jesucristo. Versículo 8, y luego comenzando con el versículo de la epístola de hoy, versículo 13, es precisamente lo que está haciendo. Está describiendo para nosotros cuáles son esas riquezas de Cristo. ¿Cómo podemos describir con otras palabras las riquezas de Cristo? Recuerden lo que les dije el domingo pasado, hablando de la santidad. Les dije que la santidad en realidad es la vida divina que nos viene de Cristo, por Él y en Él. Este es otro nombre para la gracia. Cuando decimos la gracia, la vida divina que nos viene de Cristo, por Él y en Él. Esto es lo que nos hace santos. No es principalmente nosotros o nuestras obras los que nos están santificando, sino la vida divina que nos viene de Cristo. Y por eso les digo, es muy diferente. Es completamente diferente hablando del orden sobrenatural. Cuando un bautizado, uno que ya lleva en su alma la vida divina que viene de Cristo, cuando esa persona está rezando, cuando esa persona está haciendo obras de caridad, comparando eso con un pagano, uno que no lleva en sí la vida divina, la gracia de Dios, que esté haciendo lo mismo. Presten mucha atención porque en el orden natural, pues es lo mismo, se ve lo mismo. Una persona ayudando a los pobres, una persona rezando. Pero en el orden sobrenatural es completamente distinto. Uno dice, ¿por qué? Si están haciendo lo mismo. Ellos están haciendo lo mismo humanamente. Pero Cristo está actuando a través de el que le pertenece, el que es parte de su cuerpo místico por medio del bautismo. Y ahí está el punto. Lo que nos santifica y lo que realmente va a dar fruto es la vida divina que viene de Cristo, por Él y en Él. Y por eso la Iglesia Católica siempre nos ha enseñado que lo más importante es que tenemos que preservar y perseverar en la gracia,
en la vida divina que nos viene de Dios y seguir creciendo en esa vida divina. Es precisamente de lo que está hablando San Pablo en la epístola de hoy. Es una de las frases más importantes en la epístola de hoy, cuando él dice que por la fuerza del Espíritu él está rezándole al Padre de rodillas para que por la fuerza del Espíritu Santo crezca en nosotros el hombre interior. ¿Qué es eso del hombre interior? La vida divina, la vida de la gracia, no lo exterior, para que en lo interior, en nuestra alma, pertenezcamos verdaderamente a Jesús. Y entonces, nunca olvidemos esto, las riquezas de Cristo, para ponerlo muy sencillo, es la vida divina que únicamente nos puede venir de Cristo. Nos viene de Cristo por Él y en Él. Él es la vida. Él nos da la vida divina, una nueva vida, una vida que está de otro orden. No estamos hablando aquí del orden natural, del orden humano, sino de lo sobrenatural. Escuchen estos 3 versículos de San Juan. Hay más, pero escogí estos 3, donde Jesús mismo está hablando de cómo Él nos viene a traer la vida. Y no cualquier vida. No estamos hablando ahorita de la vida biológica. La vida divina. Las riquezas insondables de Cristo. Lo que el mundo no puede ofrecer. Lo que el mundo no puede entender. Por eso el mundo no lo aprecia. Estos son los 3 versículos de San Juan. A ver si se los aprenden. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Respóndele Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. No es difícil aprendérselo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. El Hijo de Dios, Él mismo nos está diciendo, yo soy la vida. Y debe de ser también obvio para nosotros, esta no es una vida que se va a acabar. Esta es una vida que durará por toda la eternidad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14, 6. Luego Juan capítulo 10, versículo 10, dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en más abundancia. Este es uno de los versículos más bellos en toda la Sagrada Escritura, que nos está hablando de la gracia de Dios y la vida divina. Yo he venido, la razón por la cual ha venido nuestro Señor Jesucristo, yo he venido, Él nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en más abundancia. Y luego Juan capítulo 1, versículo 4. Noten cómo esto es parte del prólogo del Evangelio de San Juan. Este versículo lo escuchamos en todas las misas. El rito antiguo, obviamente, pero esto es versículo del último Evangelio. Como les he dicho en otras ocasiones, el último Evangelio, básicamente, ese es el pasaje más importante de los Evangelios, Sagrada Escritura, de toda la Biblia. ¿Y qué nos dice este versículo? Como les digo, siempre en la misa, en el último evangelio, se proclama este versículo, porque es absolutamente fundamental a la vida cristiana. No hay vida cristiana sin esta verdad. Juan 1:4, en Él, obviamente refiriéndose al verbo divino, al verbo de Dios, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Noten cómo en estos versículos Jesús, la vida, el que ha venido a traernos la vida y en más abundancia. ¿Cuál vida? La vida divina, la vida de Dios, lo que llamamos la gracia. Aquí tenemos el resumen de las riquezas de Cristo. Esto es la misión de San Pablo.
proclamar estas riquezas, proclamar esta vida divina, difundirla y obviamente comenzando con él mismo viviendo esta vida divina. Recuerden entonces, regresen al pasaje de la epístola de hoy y entiéndanlo en esta manera. Todo lo que está diciendo San Pablo, él nos está hablando de esta vida divina cuando él nos dice, como les digo, que crezca en nosotros el hombre interior, que Cristo more por la fe en nuestros corazones, que realmente Cristo esté en nuestros corazones, como por la fe y por el bautismo, por los sacramentos, pero que Él realmente viva en nuestros corazones, para que estemos viviendo la vida de Cristo. Es lo que está diciendo San Pablo en la epístola. Y para que estemos arraigados y cimentados en la caridad de Cristo. Que no estemos viviendo basándonos nomás en nuestras fuerzas y en lo que viene de nuestro corazón. La caridad de Cristo, que no se puede medir. Y recuerden también de los 2 domingos pasados, aquí también, cuando San Pablo en Gálatas capítulo 5, cuando él habla de los frutos del Espíritu, esto es también otro ejemplo de lo que es la vida de Cristo, la vida de la gracia. Cuando él nos dice, y esto es de Gálatas capítulo 5, él nos dice, San Pablo, al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Esta es la vida divina que nos viene a traer Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que Jesús nos comunica esta vida divina? Esto es importantísimo, porque aquí es donde hay muchos supuestamente cristianos, se llaman cristianos, profesan fe en Jesús, dicen que creen que Él es el Hijo de Dios, que creen que de Él viene la salvación, es decir, la vida divina, pero entonces se inventan ideas, ya sea interpretando la Sagrada Escritura a su manera o siguiendo enseñanzas erróneas, ajenas, pero luego malentienden cómo es que esta vida divina se está comunicando. Porque no es algo nomás espiritual. No es que nosotros nos sentamos aquí y decimos, creemos en Jesús y luego ya somos hijos de Dios porque hicimos un acto de fe y así nomás. Los grandes medios queridos por Dios, esto también es importantísimo, es por obra de Dios, nunca vayamos a olvidar esto no es por obra de los seres humanos. Los grandes medios queridos por Dios para comunicarnos esta vida en Cristo son los sacramentos. Y por eso los sacramentos son fundamentales a la salvación. No hay salvación fuera de los sacramentos. Es imposible, porque no hay salvación fuera de Cristo. Y es Cristo el que instituyó los sacramentos. ¿Por qué? Para comunicarnos su vida. Y más que nosotros entendamos esto y lo creamos, pues más y más nosotros vamos a amar los sacramentos. Y vamos a alimentarnos de los sacramentos y vamos a meditar sobre los sacramentos. Vamos a decir, estas son las riquezas de Cristo. Y eso también es una respuesta muy buena. Si alguien me preguntara, Padre, pues usted está hablando de las riquezas de Cristo. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? Los 7 sacramentos. Buenísima respuesta. Los 7 sacramentos son las riquezas de Cristo. Porque es Cristo, recordemos esto, es Cristo. Ahora, Él está usando como instrumento a su iglesia, a sus sacerdotes, incluso en el sacramento del matrimonio, a los esposos católicos. Él los está usando como instrumentos, pero tenemos que ir más allá de
nomás lo visible y lo humano, lo natural. Lo que está pasando en los sacramentos es Jesús el que está comunicando su propia vida, la vida divina, a las almas. Y por eso nunca es algo que se puede cuestionar. Es lo mismo si nosotros cuestionáramos, por ejemplo, la resurrección de Cristo. Ahora, es cierto, la resurrección de Cristo, tenemos el testimonio de la resurrección de Cristo en la Sagrada Escritura. Eso es cierto. Uno puede ir y leer en los evangelios de la resurrección de Cristo. Pero pónganse a pensar. Lo fundamental aquí no es el hecho de que está en la Escritura. Lo fundamental es que Cristo resucitó y por eso se puso por escrito. Pero noten la diferencia. Está escrito, está por escrito, porque sucedió, porque esto fue la gran obra del Hijo de Dios, de vencer la muerte y de resucitar, para empezar a comunicar por medio de su Espíritu y por medio de su Iglesia su propia vida, la vida divina. Y entonces es lo mismo con los sacramentos. Los sacramentos, así como estamos diciendo, Cristo resucitó. Cristo instituyó los sacramentos. Aquí la autoridad es Cristo. Y el Espíritu Santo también. Entonces, estemos muy conscientes aquí de qué es lo que está pasando aquí con los sacramentos. Son los grandes medios queridos por Dios e instituidos por nuestro Señor Jesucristo para comunicarnos la gracia, la vida de Cristo, la vida divina. ¿Cómo vamos a poder entonces vivir aparte de los sacramentos? ¿Cómo podemos vivir aparte de Cristo? Esto es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo puedo yo vivir aparte de Cristo? Entonces, ¿cómo puedo yo vivir aparte de los sacramentos? ¿Cómo puedo yo vivir aparte del bautismo, aparte de la Eucaristía, la penitencia, el matrimonio, el sacramento del matrimonio? ¿Cuántos católicos tenemos que se han apartado del sacramento del matrimonio? Los sacramentos nos están comunicando la vida divina, la vida de Cristo. La tradición cristiana desde el principio ha considerado los sacramentos como los canales de la gracia que brota del costado abierto de Cristo. Los canales de la gracia que brota del costado abierto de Cristo. Cuando decimos canales de la gracia, puedes pensar tú también los canales de la vida divina. Guarda en tu mente y en tu corazón esta imagen para que sepas bien lo que son los sacramentos, los canales de la gracia, los canales de la vida divina, que brota del costado abierto de Cristo. Ahí podemos ver, esto nos viene directamente de Cristo. Otro versículo, les di los 3 de San Juan. Juan 14:6, Juan 10:10 y Juan 1:4. Ahora un último, Juan capítulo 19, versículo 34, es el siguiente. Uno de los soldados con la lanza le abrió el costado y al instante salió sangre y agua. Siempre como católicos, como cristianos, debemos de tener en mente esta escena de Juan 19:34. Por eso también siempre tenemos el crucifijo. Ahora, el crucifijo obviamente tiene mucho significado, pero uno de los significados que debe de tener para nosotros cuando vemos el crucifijo es pensar en este versículo, Juan 19:34. Y cuando miramos en la cruz, de también estar pensando de su costado abierto, de su sagrado corazón, salió sangre y agua. ¿Qué significa eso? Los sacramentos, agua, bautismo, sangre, la Eucaristía. Los sacramentos y los padres de la Iglesia, padres en los primeros siglos, muchos de ellos nos explican este versículo en esta manera, nos dicen: he aquí los sacramentos que salen del costado de Cristo. Estos son los canales
de la gracia, los canales de la vida, lo que nos comunican la vida de Cristo. El agua y la sangre que brotan de su costado abierto. Y el hecho de que sangre y agua salió de su costado abierto, lo que escuchamos en Juan capítulo 19, versículo 34, esta es una realidad constante. Es una realidad siempre presente, no es que nomás hace 2000 años. Los sacramentos. Y por eso siempre podemos acudir a la iglesia, siempre podemos acudir a los sacramentos. Todo esto es, como les digo, nomás una introducción a los sacramentos. Ojalá para que nosotros ya desde ahorita empecemos a apreciar más y más los sacramentos. Muy conscientes de que son de origen divino, instituidos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Para comunicarnos la vida divina, para comunicarnos la gracia, para comunicarnos las riquezas de Cristo. Termino nomás recordándoles de que el domingo pasado hablé acerca de la santidad, pues la santidad cristiana es una identificación con Cristo, ser como Él. Tú vas a ser un santo cuando eres como Cristo, cuando estés actuando como Cristo, hablando como Cristo, pensando como Cristo. La santidad es una identificación con Cristo. Pues, ¿cómo logramos esto? A través de los sacramentos, porque el que lo está logrando es Cristo, no nosotros. Y Él ha instituido este medio para santificarnos. Y entonces Él nos está santificando a través de los sacramentos y nos está identificando con Él, comenzando con el bautismo, que ya somos uno con Él, somos hijos ante Dios Padre en Cristo Jesús, porque Cristo es el Hijo unigénito del Padre, entonces por eso también nosotros somos hijos de Dios. Todos los sacramentos nos están identificando con Cristo, porque estamos compartiendo la vida que Él nos da, y en esto consiste la santidad. Finalmente, lo que Dios quiere hacer, lo mismo, es configurarnos a su Hijo, hacernos como su Hijo. Este es el propósito de los sacramentos. Y terminamos con esta última cita, otra vez de San Pablo. Él nos está hablando otra vez aquí de este punto de que Dios nos quiere configurar a su Hijo. Quiere darnos las riquezas de Cristo. Divitias Christi. Romanos 8, versículo 29. No se preocupen si no se acuerdan de Romanos 8, 29, por lo menos acuérdense de los de San Juan. Romanos 8, 29 es lo siguiente, cita: pues a los que Dios tiene especialmente previstos, también los predestinó para que se hiciesen conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Fin de cita. Todo el plan de Dios, predestinando las almas para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Configurarnos a su Hijo, hacernos como su Hijo. ¿Cómo es que Dios hace esto? A través de los sacramentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.